Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Esta semana subí video a mis dos canales, al principal y al secundario. Ambos tuvieron una enorme cantidad de respuestas y muchas de estas respuestas incluyen preguntas. Se me volvió materialmente imposible responderlos a todos, me disculpo por esto. Sí quiero comentar un par. Me preguntan cómo fue el asunto de la última orden de Franco. No me acuerdo muy bien los detalles y tampoco vienen al caso. Franco tenía unos críos de rehenes cuyos padres habían ido a la Unión Soviética y no tenían ninguna intención de volver y le habían quedado los críos esto ahí de adorno. Y cuando estaba ahí afinando el arpa ya, se despertó y ordenó que los maten. Y después de eso se murió de una buena vez. Eso fue básicamente lo principal del asunto. No me acuerdo los detalles con las idas y vueltas de este matrimonio mal llevado que son los fascistas y la izquierda. Te habían estado con una serie de negociaciones entre España y la Unión Soviética. No me acuerdo, ni bien al caso. Um, Me dice que que un procedimiento médico no tenga como objetivo la salud no quiere decir que tenga como objetivo perjudicar la salud. ¿Cierto? Bueno, es una distinción que tenés que hacer. No podés agrupar operaciones cuyo objetivo es castrar a un niño o envenenar a un varón con hormonas femeninas, envenenar a una niña con hormonas masculinas, como si fuesen algo análogo a un adulto que no le gusta la forma de su nariz y se quiere hacer una cirugía estética. Como si fuesen, bueno, son más o menos lo mismo. No, no son lo mismo. Esto último, ok, que lo haga a su propio riesgo y con su propio dinero, estoy de acuerdo. Lo otro simplemente tiene que ser ilegal, no me basta con que el Estado no lo pague. Y es una distinción que hay que hacer. Um, en orden similar de cosas me dicen que el Congreso argentino no puede legalizar el aborto. No, no puede. Pero hubiese mantenido una fachada de legalidad de esto. En realidad, habría que llamar a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente tendría que derogar el estatus constitucional que tiene el Pacto de San José de Costa Rica. Y recién entonces un congresista podría proponer la legalización del aborto. Y a esa ley eventualmente se aprobaría. Pero una ley inconstitucional hubiese mantenido una fachada de legalidad. Y esa es la gran diferencia. Eso fue lo que no ocurrió esta semana con esta orden del gobierno de la que después dio vuelta atrás. Lo que hizo el gobierno fue declararle la guerra a la Argentina. Eso fue, ordenó negar las leyes. Eso es equivalente a una declaración de guerra. Por eso digo, hubiese sido muy distinto mantener una fachada de legalidad. ¿Blade Runner es una película antihumana? No. Blade Runner es una película donde los robots son más humanos que los humanos. Que no es lo mismo. De hecho, es extremadamente distinto. Hay una conferencia de Philip Dick donde se llama Hombre Máquina Cyborg, donde dice que la tendencia de la civilización industrial es que el hombre se deshumaniza y la máquina es cada vez más humana. Y desea que esas dos tendencias en algún momento se van a cruzar. La máquina va a ser más humana que el hombre. Y ese es el mundo que muestra Blade Runner. Es distinto a elogiar las propiedades de la máquina como algo deseable. Y en Blade Runner la humanidad ya no está en los humanos, pero los artistas, el punto de vista está a favor de la condición humana. Es lo que cambia en películas como El planeta de los simios, donde hay una hostilidad al humano por el hecho mismo de ser humano. Me recuerda, Rafael de Polizón y Náufrago, canal que recomiendo, me recuerda que en Terminator 2 ya existe este discurso, de este monólogo en off de Sarah Connor, donde se pone a pensar en las virtudes del Terminator como modelo de padre para su hijo John, y habla de las virtudes que tiene sobre un hombre de carne y hueso.
¿De verdad? Me había olvidado de ese diálogo. Y pregunta a Rafael si las máquinas son mejores que los humanos, ¿para qué las combaten? ¿De verdad? Ahí está ya en Terminator 2 el germen de lo que vino después. Yo creo que la única que tiene el espíritu de la primera, de Terminator, donde vemos a un hombre peleando con un robot, esa es la esencia de la película. La única que retoma ese espíritu es Terminator 4, que es muy mala. Es muy mala. Pero vemos otra vez una guerra entre humanos y máquinas. Si en Terminator 2 si los humanos fueron declarados obsoletos y vemos un robot peleando contra otro, ¿cuál es el punto? Ok, nos había quedado pendiente el tema del presentismo. El presentismo es la doctrina ética que juzga a todos los hechos históricos como si hubiesen ocurrido en el presente. El presentismo, como ocurre con frecuencia en filosofía, es una doctrina que existe únicamente para negarla. Nadie dice yo soy presentista. Lo que hay es gente que rechaza el presentismo en ética. O sea, de lo que quiero hablar realmente es de estos antipresentistas y de por qué considero que el presentismo es un completo error de concepto. Primero, a ver, vamos a la parte de verdad que tiene. Muchas veces se emiten juicios sobre hechos que ocurrieron en la Grecia antigua, por ejemplo, sin tener en cuenta el contexto cultural, sin tener en cuenta el contexto histórico. Por ejemplo, cuando se habla de la moral sexual de los griegos, usando la terminología de un psiquiatra austríaco del siglo XIX e ideas del siglo XX. Eso es lo que se diga. Tanto los griegos estaban a favor de esto, como el que diga lo contrario. No, los griegos no estaban. Los dos están hablando tonterías. Para entender la ética sexual griega, hay que aprenderse los conceptos griegos y aprender las reglas del juego, entender cómo funcionaba, aprenderse todo el sistema. Y entonces podés emitir un juicio de valor. Esa es la parte de verdad que tiene. Señalan esto como un error. Ahora bien, en este caso estaría de acuerdo con los que rechazan el presentismo. Sin embargo, lo que hacen realmente no es esto. Lo que hacen realmente es declarar que la ética de hoy, la moral de hoy, es indudablemente superior. Nosotros, la raza superior de los hombres del siglo XXI, tenemos que ser condescendientes con las razas inferiores de los siglos pasados. Esto jamás se pone en duda. O sea, ante una discrepancia, no hay la menor duda de que la ética de hoy es indudablemente superior. Y todo lo que existió en el pasado fue inferior. Lo que se reclama es una condescendencia con esos semimonos que vivieron en los siglos pasados. O sea, el rechazo del presentismo no se aplica al código. En los códigos éticos, los antipresentistas son presentistas. Juzgan a todos los códigos morales del pasado como si fuesen presentes. Y este es el primero y principal error del que se deriva el resto. Por otra parte, estos juicios suelen estar basados en una completa ignorancia de la historia. En películas de gladiadores de Hollywood. Probablemente si viniera un griego de la época de Alejandro a nuestra época, viajara en el tiempo, le dijeran, bueno, en su época eso se consideraba normal, eso estaba bien visto. ¿Qué? ¿Que nosotros hacíamos qué? ¿Que nosotros veíamos bien qué cosa? Esta ignorancia histórica se encubre en términos vagos como antes, ahora, los valores tradicionales, los roles de género tradicionales. ¿Tradicionales dónde? ¿En qué tradición? ¿En qué época? ¿En qué lugar? ¿Qué tienen en común una griseta francesa del siglo XIX, una guerrera gala del siglo I a.C., una concubina china de la dinastía Zhou? A ver, explíquenme cuál es el rol femenino tradicional que están rechazando. Estos juicios se fundan generalmente en una
completa ignorancia de la historia del mundo. Y por otra parte, no se tiene en cuenta que hay diferencias tanto en el presente como en el pasado. O sea, lo que se llama la moral de hoy es un discurso de hoy. Y a veces ni siquiera es el discurso mayoritario. Lo que se llama la moral de hoy, lo que hoy vemos bien, lo que hemos progresado, lo que hemos avanzado hoy en día, es el discurso de las corporaciones, de los estados, de la ONG y instituciones por el estilo, quienes dictan qué es lo que está bien visto hoy, aunque en algunos casos sea rechazado por el 99% de la humanidad lo que dicen. Y del mismo modo, no existió el griego genérico, no existió el hombre medieval genérico. Por ejemplo, los griegos veían bien las relaciones sexuales entre jóvenes y adultos, y se cita de ejemplo al banquete de Platón, como prueba de que los griegos pensaban eso. Ok, por la misma época, Heródoto de Halicarnaso repudiaba con asco esa misma práctica. ¿Quién es el vocero de los griegos? ¿Cuál es el representante autorizado para explicarnos a los modernos lo que fue la moral de los griegos? ¿Con qué criterio? Y se ha dicho que cada hombre es un mundo. Bueno, cada antiguo fue un mundo. No existió el antiguo genérico. Existió gente que vivió en este mundo hace 3000 años como nosotros estamos viviendo ahora y como esperemos siga viviendo gente en 3000 años. Cada cabeza es un mundo. Y por último, lo más importante de todo, es una doctrina, este rechazo del presentismo, es una doctrina que presupone el relativismo moral. No se dice, bueno, esto estaba mal también en el pasado, pero vamos a ser indulgentes con esta gente. No, lo que se dice es que lo que ahora está mal, tal vez estuvo bien en algún momento y viceversa. No, lo que está mal hoy estuvo mal siempre. Y lo que estuvo mal siempre, por más que ONG, partidos políticos, empresas, gobiernos digan que está bien, sigue estando mal. Esta doctrina presupone el relativismo. Y esta es la principal objeción que tengo contra este discurso antipresentista. Repito, reconociéndole la parte de verdad que tiene. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo. Hasta la próxima.